Hola, ¿qué tal? Vamos a ver en este tutorial el uso del objeto barco, que ya lo hemos creado anteriormente, y vamos a inicializar variables de su tipo y crear, o mejor dicho, guardarlos, almacenarlos en la tabla flota que se ha creado para tal fin. Como veis, partimos de un procedimiento, de un bloque de PLSQL que ya conocéis. En el declare tenemos los 4 contenedores. Y bien, ¿por qué volvemos a repetir esto de los contenedores y las 2 listas? Pues obviamente nosotros no creamos una tabla para guardar contenedores, ¿vale? Simplemente lo utilizamos y creamos y vimos cómo funcionaban las listas o el array, ¿no? Ahora, como barco necesita guardar en uno de sus atributos, se necesita guardar un array o una lista, pues nos tocaría, ¿vale? Meter esas listas, ¿vale? En cada uno de los arrays. Vamos a crear también, para el ejemplo, 2 muelles, ¿vale? 2 variables, 2 instancias muelle, que ya eso sí que lo tenemos guardado en Dársenas, en la tabla Dársenas. Hemos guardado anteriormente 2 instancias, y también vamos a guardar en 2 variables de tipo barco, ¿vale? Barco es de español, barco francés, 2 instancias de este tipo de objeto, que es el que realmente queremos guardar después en la tabla flota. Bien, todo el código primero ya lo conocemos, ¿vale? Creamos las 4 instancias de contenedor, son las mismas que ya hemos utilizado en el tutorial bastante anterior ya. En cada una de las listas metíamos 2 contenedores, contenedor 1 y 2 formarían el array 1 y el array 2 o lista 2 los formarían el contenedor 3 y 4. Luego tenemos la parte donde sacamos por pantalla todos los valores medios de carga para ver si nos había funcionado el método constructor que hayamos creado. Y hasta ahí todo lo que teníamos que ya habíamos explicado anteriormente. Ahora bien, todo eso lo hemos obtenido para que mi interés en este bloque de PLSQL que estoy creando es crear 2 instancias de barco, ¿vale? Utilizando un método constructor de barco en el cual le voy a pasar un valor por cada uno de los atributos que tiene, ¿vale? Y cuando llego al array me doy cuenta que tengo que pasarle una lista, ¿no? Una variable que sea de tipo lista contenedores, y de ahí mi lista contenedores, lista carga 1, que lo he inicializado aquí con 2 objetos que tiene de contenedor. Por tanto, por eso, y porque no lo teníamos en ninguna tabla creado, necesitamos poner ese mismo código. Ahora, cuando pongo aquí este array, lista carga 1, estaríamos poniendo el array correspondiente a esa lista que va a llevar este barco. Tendríamos también la fecha de llegada, la fecha de salida, y ahora, parte importante sería a qué muelle va a atracar, ¿no? Este valor realmente es para inicializar el atributo muelle de atraque de este barco. Entonces, ¿qué variable vamos a poner? Pues la hemos inicializado arriba, la hemos declarado arriba como muelle A, de tipo muelle, pero ¿dónde le vamos a dar el valor? Fijaos, igual que hemos hecho antes, lo tenemos en una tabla Dársenas. Por tanto, yo tengo 2 instancias en esta tabla de 2 diferentes muelles, uno que empezaba con la letra A y otro que tenía la letra B. Yo lo que quiero es recuperar de esa tabla from Dársenas a un select from Dársenas, le pongo el alias D, donde la letra sea la A. De eso, ¿vale? Yo lo que voy a intentar es obtener algo. ¿Y qué es lo que tengo que obtener realmente? Yo no voy a poner aquí los valores tal cual, sino que yo quiero obtener el objeto entero. Para obtener el objeto o la instancia entera, lo que tengo que utilizar es la palabra value, y entre paréntesis de la tabla que estamos utilizando, ¿vale? Al igual que cuando estábamos utilizando el ref, ¿vale? Poníamos select ref. Ahora, aquí estaríamos utilizando el value, porque obtenemos no una referencia, sino obtenemos todo el objeto en sí, todos los valores. Aquí sí que obtenemos los valores y los guardamos ¿dónde? Into, en una variable que se llama muelle A y que es de tipo muelle.
Por tanto, yo sí que puedo pasar ya ese valor aquí como último parámetro de este constructor de barco. Lo mismo haremos con el barco o con la instancia del barco fra, llamada así la variable, poniendo la matrícula, el nombre, la nacionalidad, la eslora, y la lista va a ser el segundo array, lleva otros dos contenedores, este barco, distintos, y van metidos en ese array, la fecha de entrada, de llegada y de salida, y el muelle B. El muelle B lo hemos recuperado, en este caso, poniendo la condición where, ¿vale? Pero obtenemos, lo importante es que obtenemos el valor y no la referencia, ¿vale? Una vez yo obtengo esto, ya puedo insertar en la tabla flota, como hemos venido haciendo hasta ahora, la variable barco exp y barco fra. Bien, si esto funciona, vamos a probar, nos debería de insertar en la tabla flota, ¿vale? Fijaos, nosotros aquí simplemente lo que estamos haciendo es que nos saque todo lo que teníamos los dbms output de los contenedores, etc. Pero no teníamos ningún otro dbms output que nos mostrase. Simplemente queremos saber si ahora ha hecho o no, o ha insertado bien y de qué manera en la tabla flota. Para ello, para comprobarlo, vamos a hacer un select de forma independiente y fuera ya del bloque de PLSQL de la tabla flota. Pero ojo, si yo pongo un select asterisco from flota, ¿qué es lo que nos puede pasar? Pues obtendremos el siguiente resultado en pantalla. Fijaos cómo sí que tengo la matrícula, el nombre, la nacionalidad, la eslora, pero fijaos cuando llego, por ejemplo, al array, me lo guarda de esta manera o me lo muestra de esta manera. Obviamente dentro se están guardando efectivamente los contenedores en esa lista, pero a la hora de mostrarlo me lo muestra así. Fecha de llegada y fecha de salida están bien porque son datos simples. ¿Y qué pasa también en atraque? Pues bueno, que es un tipo objeto y entonces me lo está indicando aquí, pues es un tipo muelle, ¿vale? Pero yo tendría alguna manera de saber, por ejemplo, si el barco este de nacionalidad España va a llegar o le ha asignado correctamente el muelle A. Pues para eso, en lugar de hacer un select asterisco from flota, vamos a ponerle a flota el alias f y le vamos a decir, pues sácame f matrícula, sácame f nombre, f nacionalidad, y ahora mira, cuando llegues al campo muelle atraque, que es este de aquí, el último, f.muelle atraque, como es un objeto de tipo muelle, puedo seguir profundizando poniendo el punto y ahora podría utilizar un atributo del objeto muelle, por ejemplo la letra, ¿vale? Entonces, si yo ejecuto esto, realmente vamos a ver lo que nos saca. ¿Lo veis? Solo la matrícula, el nombre, la nacionalidad, y lo que me está interesando es a qué muelle está llegando. Ojo, me está guardando realmente en la tabla dársena, perdón, en la tabla flota, me está guardando toda la información, incluso todo el muelle al completo. No me está, aquí solamente estoy mostrando la letra, pero me está guardando, yo puedo acceder aquí y seguir poniendo más tipos de atributos, más atributos que tiene el muelle, porque me los está guardando todos. Y la diferencia de guardar el atributo completo o la referencia es que aquí sí que se guarda como tal los valores y en la referencia solamente apuntamos y recogemos el valor de la otra tabla, no lo estamos guardando aquí. Esa sería la gran diferencia entre un tipo de objeto, guardar un atributo como objeto o guardarlo como referencia. Y bueno, hasta aquí hemos llegado al final de este ejemplo, de este caso práctico del puerto de carga de buques, y espero que os haya servido para, no sé, profundizar un poquito más en las bases de datos objetos relacionales y que veis que el código al final pues no es complicado, es un poco la práctica y el hacer ejercicios de este tipo y ir cogiendo, es verdad que la naturaleza de las bases de datos orientada a objetos, pues el que no cursa a lo mejor el módulo de programación o no tiene nociones de un lenguaje de programación orientado a objetos, pues puede que le cueste un poquito más.
pero que no hay nada imposible y que se puede sacar esto adelante. Y para eso hacemos estos tutoriales como este, para que os sirvan y os animen a probar el código, a seguir trabajando y adelante, que se puede sacar. Un saludo y hasta siempre.